Disculpen, parece que estoy teniendo problemas con la conexión de Wi-Fi, por eso se corta. Espero que no se vuelva a cortar. Crucemos los dedos para que no vuelva a ocurrir esto. Bueno, estaba en que una persona que hace su testamento y que no tiene herederos forzosos está, digamos, en libertad de instituir legatarios para la distribución de sus bienes, con lo cual esta institución de herederos perfectamente, ¿verdad?, puede prescindirse. Es decir, si una persona no tiene herederos forzosos, puede instituir no precisamente herederos, sino legatarios, que son personas que se van a beneficiar con bienes concretos y determinados del patrimonio del testador. Bueno, lo que es muy importante con respecto a la institución de herederos es la determinación o individualización de la persona instituida. ¿Y por qué es tan importante? Es contra importante y muy trascendente por el hecho de que al momento que se produce la apertura de la sucesión, que ocurre en el caso de la sucesión testamentaria, al igual que en la sucesión legítima, al tiempo del fallecimiento del causante, debe estar determinado o determinados quiénes son los herederos llamados. En el caso de la sucesión testamentaria, los llamados son los instituidos en el testamento y debe haber certeza de quién o quiénes son las personas instituidas en el testamento. Por ello es que nuestro Código Civil exige que al tiempo de instituir heredero o herederos en el testamento, estos deben estar individualizados, bien determinados, es decir, la institución debe ser clara, debe ser concreta, de tal manera a que no haya dudas con respecto a quién es el heredero instituido. Porque ¿qué ocurre si hay dudas? La designación en la institución o esa cláusula en donde fue designada una persona como heredera o como heredero no tiene valor, no va a poder ser cumplida. ¿Por qué? Porque ante la duda con respecto a si fue menganito o sultanito, o si fue menganita o sultanita, entonces es de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque no se pudo saber cuál fue la última voluntad del causante. Siempre tengan presente que el testamento es un acto de última voluntad. Entonces, cuando se inicia el juicio sucesorio testamentario, lo que el juez va a ejecutar va a ser la última voluntad del causante. Y cuando esa voluntad resulta dudosa, sobre todo en lo que atañe a la institución de herederos, entonces va a ser imposible ejecutar ese testamento y esa cláusula de institución de herederos en donde no está determinado o no se puede vislumbrar quién es el heredero instituido, no tiene de ningún valor. Les voy a poner 1 o 2 ejemplos como para que ustedes se den idea qué es lo que puede ocurrir cuando existen dudas con respecto a la determinación del heredero. Por ejemplo, digo yo, hago mi testamento, supongamos, ¿verdad?, que soy una persona que no tengo herederos forzosos, entonces tengo libertad absoluta de disponer de mis bienes a favor de quien yo quiera. Y digo, redacto mi testamento, un testamento lógrafo, y digo, yo fulanita de tal, en fecha tal, redacto mi testamento y le dejo todos mis bienes a mi primo Carlos Con. Firmo el testamento, perfecto, me muero, es un testamento válido y eficaz a partir de mi fallecimiento. Pero ¿qué ocurre? Se inicia el juicio sucesorio y yo me olvidé y tengo 2 primos Carlos Con, que es una realidad, porque en mi familia el nombre Carlos es muy usual y muy repetido. Entonces se presentan 2 Carlos Con a mi sucesión reclamando derechos de herencia. ¿Qué hace el juez? Hace como Salomón, parte por la mitad, ¿verdad? Para vos, para este Carlos Con 50 y para este Carlos Con 50. No lo puede hacer. Entonces, en este caso de incertidumbre, el juez no puede determinar si a qué primo Carlos Con yo le instituí herederos. ¿Fue a este, que es más joven, o a este, que es más viejo? Y no puede por una solución salomónica decir, bueno, ante la duda,
vamos a distribuir esa herencia con respecto a estos dos herederos Carlos Con. Total, fulanita de tal ya está muerta, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque mi intención, es decir, en este caso, la intención de la testadora fue designar heredero a un solo primo Carlos Con y no dos. Si yo hubiera querido o tenía la intención de que mi patrimonio se distribuya entre estos dos primos, entonces los hubiera designado a ambos, cosa que no hice. Entonces, mi voluntad no fue de que dos primos Carlos Con se repartan mi herencia. Entonces, en ese caso, esa institución de heredero carece de valor, no tiene efectos, entonces resulta inaplicable. Puede darse en estas circunstancias, ¿verdad?, de la designación de herederos, pueden ocurrir infinidad de situaciones. Y el Código Civil tampoco da, porque ustedes me preguntan, y bueno, ¿y cómo hacemos, profe, para que no exista este tipo de inconvenientes y al momento en que aquel heredero que inicia el juicio sucesorio testamentario y solicita que sea declarado heredero y después la adjudicación de los bienes dispuestos en el testamento no tenga ningún inconveniente en cuanto a su identificación? ¿Qué tiene que hacer el testador entonces para instituir designando correctamente al heredero testamentario? Y bueno, el sentido común nos dice qué es lo que tiene que hacer el heredero para identificar a su heredero, porque realmente el Código Civil solamente establece como requisitos muy genéricos diciendo la institución de herederos tiene que ser clara de tal manera a que sea posible determinar quién es el heredero instituido, pero no establece, no prescribe una fórmula sacramental diciendo la institución de herederos debe contener el nombre, apellido, cédula de identidad, dirección, filiación, partido político, etc. Por decir partido político, ¿verdad? Bueno, nada nos dice. Entonces, el sentido común, y a eso iba, nos conmina ¿a qué? A que el heredero instituido está identificado con su nombre, apellido y cédula de identidad, porque es muy poco probable que dos personas tengan los mismos nombres y apellidos y también el mismo número de cédula de identidad, porque sabemos, ¿verdad?, que a cada ciudadano paraguayo le identifica un solo número, es decir, existe un número de prontuario policial para cada individuo, para cada persona. Entonces, con esto yo creo que se va a subsanar cualquier inconveniente con respecto a la individualización del heredero instituido. Ahora bien, como les señalé, no existe una fórmula sacramental, es decir, tampoco el Código Civil dice de que la única manera que sea válida la institución de herederos es designando a la persona con el nombre, apellido y cédula de identidad. No, porque en ese sentido hay una amplitud en cuanto a las formas de institución del heredero, porque lo que sí nos exige la norma es que el heredero pueda ser identificado, es decir, que el juez ante quien se presenta el heredero testamentario para ser reconocido, declarado como heredero, pueda saber que efectivamente él es la persona designada. Para eso entonces, cualquier forma o cualquier manera en que se menciona al heredero, si se lo puede determinar, ya sea por una prueba extrínseca, voy a explicar, perfectamente la institución va a ser válida. Por ejemplo, se le puede individualizar o designar al instituido heredero considerando su relación de amistad con el testador o su relación de parentesco o si era un dependiente, su relación laboral con el causante, o también utilizando el sobrenombre o el apodo de la persona, sin necesidad de nombrarle entonces con el nombre de pila, con el nombre patronímico y con el número de cédula. Por consiguiente, si por ejemplo una persona, es decir, el testador, redacta su testamento, instituye heredero, por ejemplo, dice, dejo todos mis bienes a mi mejor amigo, sin nombre, nada, ni nombre ni nada. Pero ese mejor amigo,
conocidos por todos, se presenta y prueba a través de todos los medios de prueba, testigos, cartas, etcétera, de que él es el mejor amigo, el testamento se cumple. ¿Por qué? Porque el juez pudo desentrañar quién es el amigo instituido como heredero. O de igual manera, se puede instituir heredero diciendo, yo misma, a ver, a cualquiera de ustedes que tiene hijos o tiene un solo hijo, puede decir, dejo todos mis bienes a mi hijo o dejo todos mis bienes a mi hija, sin individualizar al heredero instituido con nombre, apellido y número de cédula. Si esa hija o hijo inicia el juicio sucesorio testamentario y pide ser declarado heredero y presenta certificado de nacimiento, ya está justificado que es el hijo y dice, soy la única hija, no hay otros hijos. Entonces, es evidente que el juez va a poder saber que efectivamente esa hija fue designada heredera, es decir, se permite individualizar y no hay dudas al respecto. Entonces, acá lo importante y en definitiva es lo trascendente. No importa tanto las formas o las maneras en que se individualiza el heredero. Acá lo importante es que una vez ocurrido el fallecimiento del causante, cuando el heredero instituido reclama la herencia testamentaria, se pueda discernir, se pueda determinar con certeza absoluta de que él es la persona instituida. O si no, si el juez no puede determinar que es él o ella la persona instituida, la cláusula donde se instituyó herederos es de ningún valor y no tiene eficacia, es decir, no va a surtir el efecto jurídico esperado. Bueno, a ver, ya hice ahora unas anotaciones porque no me quiero olvidar de nada. Es muy importante también señalar de que los herederos instituidos en el testamento, que son herederos testamentarios, tienen los mismos derechos, las mismas cargas, responsabilidades que los herederos legítimos. Acuérdense que no hay ninguna diferencia entre herederos legítimos y herederos testamentarios. Por lo tanto, a partir del fallecimiento del causante, los herederos testamentarios, que son los que resultan instituidos en el testamento por la transmisión mortis causa, a partir del instante mismo del fallecimiento, repito, adquieren la herencia y tienen el carácter de herederos en virtud al llamamiento testamentario. Bueno, con esto creo que ya... algo más acá. La institución puede ser de diversas maneras. Por ejemplo, el testador puede instituir en forma conjunta. ¿Qué significa instituir en forma conjunta? Sin precisar en forma específica al heredero. Por ejemplo, instituyo como mi heredero a mis vecinos del barrio La Recoleta. O instituyo como herederos a los fiscales del Paraguay. ¿Cuál es, digamos, la posición que va a tener el juez ante esta institución en conjunto? Va a decir, esto es imposible, es de aplicación imposible. Los herederos tienen que estar determinados, individualizados. Por lo tanto, las instituciones de herederos en forma conjunta no tienen ningún valor. Tampoco entonces tienen eficacia y en este caso estas instituciones no van a tener ningún efecto jurídico. También puede darse el caso de que una persona, a ver un poco, de que una persona en cuanto a los bienes, para distinguir, puede darse el caso de que una persona sea instituida heredera con respecto a todos los bienes que forman el patrimonio hereditario y diga al testador, instituyo como mi heredero universal a fulano tal. Aquí no hay dudas de que el testador instituyó un heredero universal. Pero ¿qué ocurre si dice, por ejemplo, instituyo como legatario de todos mis bienes a fulano de tal? Se va a considerar que es una institución de herederos o una institución de legado.
Dice, instituyo como legatario, por decir, a mi amigo fulano y tal, y le dejo todos mis bienes. Sabemos que cuando una persona es instituida con respecto a la universalidad de los bienes, por más que el testador se equivoque en el vocablo y diga legatario, lo que está instituyendo es un heredero. Y acuérdense que como corresponde al juez la calificación de la figura jurídica y de las normas a la situación sometida a su consideración, en este caso cuando una persona instituye legatarios con respecto a la universalidad de los bienes, lo que realmente está instituyendo es heredero y el juez debe interpretar de esa manera. En forma contraria, ¿qué pasa, verdad? Si una persona dice instituyo como mi legatario o como legatario a mi instituyo como mi heredero a mi mejor amigo Juan y le dejo de entre mis bienes, que hay otra cantidad de bienes, un vehículo que es de mi propiedad. ¿Es una institución universal o particular? Sabemos que le instituye como heredero. Sin embargo, solamente le está atribuyendo un bien de su patrimonio. Entonces, no es una institución de heredero, sino de legatario. Entonces, eso también es muy importante distinguir porque es muy diferente que se lo considere a un instituido como heredero o como legatario. Una cosa es ser heredero porque el heredero tiene derecho a la universalidad de los bienes y también derecho a crecer, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, el legatario, sus derechos está delimitado por el bien, por la cosa u objeto que comprende el legado. Entonces, es muy diferente la institución de heredero y de legatario. Bueno, con esto cierro lo que es la figura de la institución de herederos. Ahora voy a continuar con la sustitución. ¿Qué implica sustituir? Ya más o menos ustedes pueden inferir qué implica la sustitución. Sustituir significa reemplazar. Eso es, digamos, en el vocablo, ¿verdad? del diccionario, lo que significa entonces sustituir. Cuando aludimos a la expresión sustitución de heredero, estamos refiriéndonos a la figura prevista en nuestro Código Civil por la que el testador instituye un heredero. Y para el caso que este heredero instituido premuera, es decir, muera antes que el testador, o no quiera la herencia, cosa muy poco probable, ¿verdad? Pero puede darse el caso, o repudie la herencia, o por algún motivo no pudiese aceptar la herencia, entonces lo reemplaza por otro heredero. Ejemplo, hago mi testamento y no tengo nuevamente herederos forzosos. Y le dejo todos mis bienes, instituyo como mi heredera a mi mejor amiga María, por decir. Pero para el caso que María premuera, es decir, muera antes que se produzca mi fallecimiento, o no pudiese o no quisiese aceptar la herencia que le estoy, digamos, regalando, le sustituyo por otra amiga que se llama Claudia. Entonces, eso implica la sustitución. Si digamos, nos atenemos un poquitito a indagar cuál sería la finalidad de la sustitución, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les dice el sentido común? ¿Por qué está prevista la figura de la sustitución? En realidad, la sustitución, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que, digamos, hace o persigue el testador cuando en el testamento no solamente instituye herederos, sino también utiliza la figura de la sustitución? Asegurar que efectivamente sus disposiciones testamentarias y su patrimonio alcance o llegue a la persona o al heredero por él o por ella elegido. Entonces, con esto el testador se asegura que por las dudas, cuando se den estas situaciones entonces de premoriencia del heredero instituido, o en una situación de que el heredero no le interesa la herencia, repudia la herencia, o en el caso, ¿verdad?, de que no pudiese aceptar la herencia por las razones que sean, entonces le sustituye y designa otro heredero
en su reemplazo. Esta sustitución, que está consagrada en nuestro Código Civil, tiene o recibe el nombre de sustitución vulgar y es la única permitida. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, ese heredero instituido, que es el primero, digamos, llamado, ¿verdad?, heredero, realmente el sustituto, ¿verdad?, el que es el que se designa en reemplazo del heredero instituido, ese sustituto es para sustituir al primero, es decir, siempre al primer heredero. Y solamente en el caso que este primer heredero designado no quiera, repudie, ¿verdad?, la herencia, o no pudiese aceptar la herencia o premuera, entonces es reemplazado por el heredero sustituto. Pero esa sustitución no implica darle heredero al heredero instituido, fíjense, sino que ese heredero sustituto va a ser un heredero siempre de ¿quién? De el testador. No es un heredero del heredero instituido, sino es un sustituto del heredero instituido. Sin embargo, hay otro tipo de sustitución llamada fideicomisaria que está proscripta, es decir, está prohibida expresamente en nuestro Código Civil, que opera de la siguiente manera. El testador instituye heredero y designa como sustituto a otro en reemplazo. Pero también en el caso que este sustituto no reciba o no quiera o premuera, él designa un heredero a su sustituto. No sé si me están siguiendo. Entonces, perdón, creo que ahí me confundí. Les voy a volver a explicar. El heredero el testador instituye heredero y le designa a este heredero un heredero. Él decide entonces quién va a ser el heredero de su heredero instituido con respecto a los bienes transmitidos en esa herencia. Entonces, de esa manera se asegura de que su patrimonio quede en manos de un heredero X que es designado por él. Entonces, a través de esta institución fideicomisaria, fíjense, se da la posibilidad a que el testador designe heredero a su heredero instituido. Y esto es totalmente imposible teniendo en cuenta las características del testamento, porque sabemos que el testamento es un acto personalísimo. Entonces, solamente el testador puede él designar heredero y no puede estar designando herederos para otras personas. Entonces, siempre la designación de herederos es personalísima. Entonces, por eso, este tipo de sustitución llamada fideicomisaria no se acepta en nuestra legislación. La modalidad de la sustitución es muy simple. El testador hace su testamento, instituye heredero y en una cláusula dispone que en el caso de que el instituido heredero, Juan, o llámese María, o llámese Josefa, o llámese Luisa, premuera o no acepte la herencia o no pudiera aceptar la herencia, entonces designo en su reemplazo como sustituto a Luis. Esa es la fórmula digamos, en que se realiza la sustitución. Ahora bien, también es muy importante destacar de que yo puedo designar un heredero, es decir, instituyo como mi heredero a mi mejor amigo Luis. Y en sustitución, en los supuestos, ¿verdad?, que ya mencioné, que él no pueda recoger esa herencia, entonces designo en su reemplazo a Carla y Patricia. Es decir, se puede instituir heredero a una sola persona y designar 2 o 3 sustitutos y viceversa. Yo puedo instituir herederos a 2 o 3
y designar como sustituto a una sola persona. En esos casos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, decido designar un solo heredero y 3 sustitutos, estos 3 sustitutos lógicamente van a recoger la herencia y en todos los casos cuando el heredero designado no lo pudiera hacer. Y en ese caso, estos 3 sustitutos heredan en forma conjunta, es decir, se van a dividir en partes iguales la parte que le hubiera correspondido al heredero designado. Y en el otro caso, cuando opera la inversa, es decir, cuando yo designo una pluralidad de herederos y como sustituto a uno solo, entonces esos 3 herederos, si no reciben la herencia, va a recibir uno solo en reemplazo. Es así, opera así. A ver, voy a ver qué me falta. Es muy importante. El heredero sustituto, acuérdense, solamente puede... Bueno, acá nuevamente un pequeño inconveniente, ya estamos otra vez de vuelta. Bueno, la tecnología, ¿verdad? O sea, si no es una cosa, es otra cosa. Bueno, les estaba diciendo, ese heredero sustituto